dentro de la gestión documental que se van dando, que están reglamentados, ¿ok? Dentro del marco de la ley 25323, que en este caso se considera como una de las normas madres, y a raíz de esta, pues han nacido muchas otras normativas. El día de hoy nos vamos a enfocar en todo lo que es la parte electrónica, vamos a hablar de la digitalización, no solamente de la digitalización, sino de la digitalización con valor legal. Tenemos una directiva dentro del marco de lo que ha señalado, en este caso, el Archivo General de la Nación. Vamos a hablar sobre los documentos electrónicos, cuál es el concepto, vamos a hablar sobre las microformas, vamos a hablar sobre los metadatos, términos bastante técnicos, si ustedes se dan cuenta, pero que hoy en día forman parte de la archivística. Y es que en realidad, como nosotros hemos podido observar, hoy en día contamos con un tema de tecnología, ¿no es cierto? Y esta tecnología trae consigo bastante avance. Este avance, lo que trata de hacer en el marco legal es que nosotros usemos estas herramientas para poder manejar una mejor administración pública. Referido relacionada a qué? Al tema archivístico. En realidad, la digitalización no considera de ninguna manera que por el hecho que yo ya digitalicé, procedo simplemente a eliminar la documentación. En ningún momento se quiere eso. Lo que este marco está buscando es que nosotros tengamos esta documentación digitalizada como un soporte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la documentación de forma física tiende a tener una debilidad, ¿no? ¿Cuál? Su estado. Debido a que a diferentes factores climatológicos, desastres naturales, etcétera. Nosotros, desde el lugar donde estamos, por ejemplo, puede ser que la zona en la cual yo esté sea una zona bastante húmeda o bastante calurosa, o hayan huaicos, o hayan lluvias, o hayan inundaciones. Entonces, de alguna manera, mi documentación está en riesgo. ¿Qué busca el Estado? Que nosotros preservemos y de alguna manera vamos a buscar prevenir ese riesgo que le vamos a dar a la documentación. Entonces, si yo la tengo de manera digitalizada, voy a tener un soporte. Pasarán huaicos, pasarán lluvias, tal vez se perderá la información, incluso hasta un temblor, un terremoto, imagínense, ¿no? Que podría sepultar esta información, yo ya la tengo con un soporte. Aparte de eso, nos va a brindar facilidad de uso. Un ejemplo que siempre les doy. Yo estoy seguro que si nosotros nos vamos a hace más o menos 5 o tal vez 8 años, ¿cómo era la forma en la cual nosotros, en este caso, obteníamos una partida de nacimiento? No sé si ustedes recuerdan, pero, por ejemplo, tú ibas a la municipalidad, dabas tu nombre, ellos sacaban unos planillones que creo que eran de este tamaño, ¿no es cierto? Retiraban tu partida, le sacaban una copia, le ponían los sellos y te la entregaban. ¿Sí o no? Fuera del tema del desgaste que sufría el documento, estamos hablando de que para poder emitirte esta partida, la entidad se demoraba entre unos 20, 30 minutos y hasta un día en realizar la búsqueda por tomos, ¿no? Segundo punto, el desgaste que se los mencioné. Este poner y sacar el fastener, el archivador, etcétera, somete a que el documento tenga un desgaste, ¿no es cierto? Ya sea en la parte de los agujeros, ya sea en la parte, en este caso, del constante, pues, este uso que vamos a tener de la documentación. Inclusive en el tema de la digitalización, también la tinta sufre un desgaste, ¿no? Entonces, por más que nosotros lo protejamos en micas o en plásticos, de todas maneras se podría o se tendría a desgastar. Entonces, ahí vamos a ver nosotros dos puntos importantes. Uno, voy a funcionar como soporte. Segundo, no solamente como un soporte histórico para que tú me tengas como un antecedente dentro de tu entidad, sino que inclusive te voy a facilitar la vida. Hoy en día, cuando tú vas a una entidad, a una municipalidad y pides la copia de la partida, ¿qué te dicen? Señorita, deme su DNI o su nombre completo. Realizan la búsqueda y ellos lanzan, se imprime automáticamente porque ya lo tienen digitalizado en un buen formato, proceden a colocar los sellos y ¿cuánto te demora? 5 minutos. Y esto no es que me lo hayan contado, en realidad yo hace un poco más de 2 meses tramité una partida en la municipalidad y me sorprendió porque me dijeron tiempo de espera 5 minutos. 5 minutos, ¿no? Imagínense. Entonces, das agilidad, claro que sí, al usuario. Entonces, de alguna manera estamos utilizando la tecnología para algo positivo. ¿Sí? Ya con esta introducción vamos a empezar entonces a desarrollar el temario. Tengan ustedes muy buenas noches con los que se están uniendo. Mi nombre es Natalia Bahamonde Rodríguez y el día de hoy los voy a acompañar en la clase.
¿Sí? Solamente unas pautas antes de poder iniciar. En primer lugar, el chat está abierto durante todo el desarrollo de la clase. Por favor, con toda confianza, ustedes están aquí para aprender, tanto ustedes, yo y hasta el coordinador académico, ¿ok? Entonces, cualquier consulta es importante, cualquier duda es importante. Si es una duda que no está muy relacionada al tema o algo externo, pero tiene relación porque entendemos pues que vamos a hacer referido al tema del día de hoy y está a mi alcance poder atenderlos, yo no tengo ningún inconveniente y con todo gusto se las absuelvo, ¿sí? La otra opción es al finalizar, siempre dejamos una ventana de 15 a 10 minutos, ¿ok? Para que si alguien por ahí se anima a activar su audio, lo haga. Aquí estamos todos para poder aprender. ¿Qué les pido? Que por favor evitemos en lo posible rayar las diapositivas, ¿ok? Activar nuestros audios para no poder desconcentrar a nuestros compañeros que nos están acompañando el día de hoy en la sala. Siendo que cuento con los permisos para poder compartir, voy a proceder a mostrar todo el material. A ver, permítanme un ratito, por favor. Listo, a ver. Vamos a ver. Ya. Se puede ver, ¿verdad? En realidad, esta sesión va a ir en dos partes, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar lo que refiere a todo lo que es la gestión de documentos electrónicos y archivos digitales. Y en la próxima sesión vamos a continuar con el tema de firmas digitales y también con todo lo que tiene que ver con el tema de la transformación, ¿sí? Dentro del marco legal señalado en este caso de nuestra legislación. Bueno, como ya les he dicho, agradezco a ANDAP por la invitación al curso del día de hoy. Mi nombre es Natalia Bamón y vamos a hablar sobre la gestión de documentos electrónicos y archivos digitales. En primer lugar, y a manera de introducción, esto no está dentro del temario, pero siempre es bueno conocer un poquito sobre los antecedentes, ¿no es cierto? Para poder ver de dónde partimos. Y es por eso que yo les voy a mostrar sobre la Ley 25323. La Ley 25623 es la Ley del Sistema Institucional de Archivos. En realidad, esta norma señala también y habla sobre el sistema funcional de la administración pública y va de la mano con el Decreto Supremo 97/2022 de la PCM, en el cual automáticamente se señala que nosotros contamos con diferentes tipos de archivos dentro de nuestro sistema. Archivos públicos, archivos regionales y el Archivo General de la Nación. Doctora, y entonces mi archivo central no se va a encontrar dentro de esta legislación. Esto se consideraría como un archivo público, ¿ok? Porque pertenece a una entidad pública. Aquí podríamos nombrar los archivos periféricos, a los archivos de gestión, etcétera. El sistema institucional de archivos se encuentra vinculado a los archivos que pertenecen a una entidad pública de acuerdo a su complejidad organizacional, integrando el Sistema Nacional de Archivos, los cuales son dependientes técnica y normativamente del Archivo General de la Nación o los archivos regionales en el ámbito de su competencia. Justamente esta ley, que es la ley 25323, en sus dos primeros artículos, o mejor dicho, su primer artículo, habla de la creación del Sistema Nacional de Archivos con la finalidad de integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas existentes en el ámbito nacional. Ojo con algo, le estamos entregando con una finalidad al Sistema Nacional de Archivos, la potestad de que él pueda normativamente y funcionalmente decidir el destino de los archivos. Y es que en realidad sí, pues es una de las potestades que se le da para que se empiecen a partir de este momento a crear normas. Miren, el Archivo General de la Nación, desde el año 2019 aproximadamente, se ha sentido un cambio bastante importante, en realidad. ¿Saben por qué? Porque yo considero que hemos empezado a trabajar con lineamientos como son manuales o como son directivas que nos permiten organizarnos de una mejor manera. Es que en realidad, gran parte de la normativa que emite el Sistema Nacional de Archivos, o bueno, en este caso el Archivo General de la Nación, son leyes o normas bastante amigables. ¿Ok? Y que se han ido incluso actualizando en el tiempo. Entonces, eso hace mucho más fácil el acceso. Mediante la aplicación de principios, normas y técnicas y métodos de archivo, garantizando con ello la defensa, la conservación y la organización, y el servicio del patrimonio documental de la nación. Dentro de la base legal, ¿cuál tenemos? Tenemos una base legal bastante amplia para esta clase, ¿sí?
Igual yo se las dejo ahí, son las normativas actualizadas, para que si gustan ustedes las puedan revisar en algún momento de forma completa, aunque es bastante amplio. Tenemos a nuestra Constitución Política del Perú, ¿ok? Tenemos a la Ley 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivos. Tenemos el Decreto Supremo 0892, que es el reglamento de la Ley 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivos, en este caso su reglamento. La resolución jefatural 196, que aprueba la directiva denominada Lineamientos para la valorización del documento archivístico digital, del cual vamos a hablar antes de que culmine la clase. Uy, perdón. Tenemos sin duda a la Ley Marco de Modernización de Gestión Pública y su reglamento aprobado con Decreto Supremo 030-2022 y sus modificatorias. Tenemos al Decreto Supremo 04-2019 que justamente aprueba la modificación al texto único y ustedes me dirán qué tiene que ver esto. Ya lo vamos a comprobar más adelante. Tenemos el Decreto Legislativo 1412 que es la ley que aprueba la Ley de Gobierno Digital, al Decreto de Urgencia 0620 que habla sobre el Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, a la ley 27269, que es la ley de firmas y certificados digitales, al decreto Supremo 52-2008, que en este caso aprueba el reglamento de la ley de firmas y certificados digitales y modificatorias, al decreto legislativo 681, normas que regulan el uso de las tecnologías avanzadas en materia de archivos de documentos e información. Tanto respecto aprueba el modelo de gestión documental en el marco que decreta la elaborada en forma convencional cuando la producida por procedimientos informáticos en computadoras. Bueno, esta normativa es para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento, ¿sí? Y por último, vamos a empezar con la siguiente frase. La aparición de los documentos, en este caso, y entornos electrónicos, ha obligado a la archivística a poder repensar y replantear todos sus principios, conceptos y metodologías. Y es que en realidad nosotros vamos a empezar a hacer un correcto uso de lo que la norma señala, hablando de herramientas. ¿Herramientas a qué me refiero? Computadoras, escáneres, nube, discos duros, que antes no teníamos y hoy en día tenemos. Entonces, si yo cuento con estas herramientas, lo voy a utilizar para algo positivo, que en este caso va a ser, pues, ¿no? El tema de mis archivos. ¿Ok? Por favor, con toda confianza, si es que hasta ahí hay alguna duda, las vamos escribiendo en el chat. ¿Sí? Vamos a ir con la segunda parte, que habla sobre la selección y verificación del estado de los documentos. Yo les comento algo. Cuando nosotros hablamos de la digitalización de la documentación o del uso de herramientas electrónicas, ¿ok? Vamos a poder hablar sobre los famosos CBDs o de los códigos QR, ¿no? Aquí vamos a insertarnos también en el tema de las firmas digitales. Y como nosotros sabemos, todo este tema de las firmas digitales, de los códigos CBE y de los códigos QR, están sujetos pues a una numeración. Una numeración que ahorita les voy a decir cómo se conforma y además de eso, o en forma adicional, el Estado tiene toda la potestad de verificar si esta documentación existe o no. ¿Ok? La selección y verificación del estado de documentos se realiza mediante plataformas en línea que permiten comprobar su autenticidad y estado en trámite. Para poder verificar un documento emitido digitalmente, se introduce el código de verificación en la plataforma de la entidad correspondiente o se escanea el código QR del documento. Para consultar el estado de un trámite como un DNI, se accede a la plataforma de servicios, se ingresan los datos solicitados, como son el número de expediente, las contraseñas, etcétera, y se busca para ver los detalles del proceso. Este es un pequeño ejemplo de una de las pantallas que nos sirve como verificación, pero ahorita vamos a seguir buscando. La verificación digital, nosotros actualmente, nuestro estado a través de un portal, tiene el mecanismo de verificación, el cual permite que todos los documentos emitidos en formato electrónico con firma digital deben contar obligatoriamente con una dirección web y un código de verificación que permita a él o la administrada constatar su existencia, autenticidad e integridad en la sede digital del Archivo General de la Nación. ¿Ok? Ya no solamente en la sede, sino en realidad en cualquier tipo de entidad pública. ¿Y a qué me refiero? Nosotros tenemos una directiva que es la Directiva 02-2021 de la PCM, de la subgerencia, en este caso, de trámite documentario. Esta subgerencia creó la directiva que regula la generación y el uso del código de verificación digital en las entidades de administración pública. A ver, les explico un poquito.
Cuando ustedes firman un documento digitalmente, automáticamente se va a dar la generación de un código QR y este código QR va acompañado de un código de verificación. Este me va a permitir que si yo inserto este código en este sistema, que es para poder verificarlo, automáticamente me va a aparecer de dónde proviene ese documento o qué tipo de documento es, si realmente existe. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que en este caso, a ver, los participantes, vamos a jugar un poquito con los participantes. Carlos Carrasco, ¿no? Carlos Carrasco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Si puedes, nos podrías escribir por el chat de dónde eres, sería genial. Pero vamos a hacer de cuenta de que Carlos Carrasco es el alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ¿ok? Solamente un ejemplo. Resulta que Carlos, lógicamente, como es el alcalde y él firma todo de manera digital, ha presentado un documento al gobierno regional de Arequipa. El gobierno regional de Arequipa quiere verificar si realmente ese documento ha sido generado y firmado por el señor Carlos Carrasco, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Carlos es de Lima, ya. Carlos, por hoy vas a ser de Arequipa, ¿sí? Entonces, entonces resulta de que el gobierno regional quiere verificar si efectivamente ese documento existe y para poder verificar, ¿qué hace? Solicita de que el código que está acompañando el QR y la firma digital lo ingresa al sistema. Y puede verificar si efectivamente ese documento fue o no generado por la Municipalidad Provincial de Arequipa. ¿Ok? Listo, ¿viste? Carlos es el alcalde. Resulta que el gobierno regional de Tacna, perdón, de Arequipa, ya me fui a otro departamento, ingresa el código y sí, pues puede verificar que quien está firmando es el señor Carlos Carrasco, alcalde de Arequipa. El documento ha sido generado y es todo completamente válido. Entonces, hasta ahí, ¿hay ningún inconveniente? Ninguno. El trámite continúa. Nos vamos con otro ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que Carlos Carrasco, que actualmente es es el alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ¿ok? Decide presentar un documento donde señala su renuncia, ¿ok? Y lo firma digitalmente. Entonces, este documento está sujeto a una verificación y cuando verifican en el sistema, efectivamente el código que se ha generado no pertenece a ningún tipo de documento emitido por el señor Carlos Carrasco. Con lo cual, la entidad podría dar o concluir de que este documento ha sido falsificado y que están utilizando su firma. Doctora, pero ¿es posible esto? Claro que sí, y ahorita les voy a explicar cómo, ¿sí? Las disposiciones de la presente directiva forman parte del proceso gradual de transformación de la organización y funcionamiento de la administración pública en el ámbito de las relaciones que mantienen con los administrados, por lo que representa un avance en el tránsito hacia el gobierno digital. Asimismo, representa un mecanismo por parte de la administración pública para poder brindar ¿qué? Mayor seguridad y confiabilidad a los administrados sobre la autenticidad de las representaciones impresas en aquellos documentos que han sido emitidos o presentados de manera digital. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a verificar eso, doctora? No se preocupen. La misma directiva tiene por objeto regular el uso de verificación digital en la generación de representaciones imprimibles y la verificación de representaciones impresas, así como establecer las disposiciones para la estandarización del código de verificación y la glosa de la representación imprimible en todas las entidades de administración pública. Su finalidad es contribuir en la prestación de servicios digitales de manera segura e interoperable, mediante la verificación de la autenticidad de las representaciones impresas e imprimibles generadas por las entidades públicas con la finalidad de generar confianza en el entorno digital. ¿Y cómo es que nosotros vamos a poder verificar? Pues justamente a partir de este CBD. ¿Qué es el CBD? El CBD significa, o el CVD, ¿ok? Significa Código de Verificación Digital. Es una secuencia de 16 dígitos que permite verificar la autenticidad de una representación impresa mediante el cotejo con una presentación imprimible localizada en la sede digital de la entidad. La estructura del CBD comprende los siguientes campos. Primero, versión, que es el dígito que identifica la versión de la estructura del CBD para el caso de las disposiciones de la presente directiva que se utilizará con el valor cero, ¿ok? Segundo, la cantidad de milisegundos. Y justamente aquí va a radicar la gran diferencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos milisegundos se van a tomar desde en el momento que han sido generados, contando desde el 1 de enero del 2021 hasta el momento de la generación del CBD. Ahorita les voy a explicar con un ejemplo, no se preocupen, ¿ok?
El sufijo, conformado por los dos primeros dígitos de un número entero generado aleatoriamente, ¿ok? ¿Ya? El dígito de chequeo, que es un dígito calculado en el algoritmo de Lu, utilizado como entrada a la secuencia de los dígitos conformada por los literales A, B y C. En realidad aquí nosotros no vamos a tener que descubrir la pólvora, por si acaso. Estos dígitos son generados automáticamente y aquí está justo de manera exacta cómo es que se va a conformar, ¿ya? El número del patrón, el rango de valores de los campos de la estructura del CBD. Vamos a prestar atención a la pantallita. Permítanme cambiar de puntero. Como vamos a poder observar, está conformado por 16 dígitos. Vamos a sumar uno de versión más 12 de milisegundos son 13, más 2 del sufijo son 15, más el número del chequeo es uno. ¿Ok? En este caso, como vamos a poder contar, tenemos pues un número de versión, 12 números de milisegundos contados, los dos números del sufijo y el dígito del chequeo. Vamos a ir con los rangos de valores. En el caso de la versión, vamos a considerar del 0 al 9. En el caso de los milisegundos, de acuerdo al momento exacto en el que se desarrolle el milisegundo, en el que se genere la firma en ese milisegundo. Si se dan cuenta, para que se evite una repetición en los números, no estamos hablando de segundos, porque podría generarse una firma digital en el mismo momento. Si no hablamos de milisegundos, una cantidad mucho más pequeña que hace que estos números sean realmente imposibles de poder ser generados de la misma forma o el mismo número. Milisegundos, menos que un segundo. Los sufijos que van a ir con valores del 0 al 99 y el dígito de chequeo que va a ir de un valor del 0 al número 9. Entonces, vamos a hacer de cuenta que esta firma digital cuando se genera tiene un total del 0015 38 24 18 28 21 04. El primer dígito es la versión cero y generalmente siempre se da con el tema cero. La cantidad de los milisegundos al momento que ha sido generado, ¿no? Que sabemos que es esta cantidad. No lo voy a leer porque la verdad que soy mala leyendo números, ¿ok? Pero al final el sufijo, que son dos claves que aquí le han puesto el número 10 y el dígito del chequeo, que es el número 4. Y ese es el total de mi CBD, ¿sí? Que se va a generar de manera automática. Yo no voy a elegir, yo no voy a poner valores. Esto se genera en el sistema de manera automática. Ya, esta página que yo les he colocado aquí, ustedes pueden ingresar y pueden realizar una verificación digital, ¿ok? En este caso un documento. Permítanme, voy a cambiar de puntero de nuevo. Listo, vamos a entrar a la página, ¿sí? Para que vean que no es falso. A ver, un momentito nos está cargando. Ok, ese es el buscador del código de verificación digital. Ahí está el enlace, se lo estoy compartiendo con ustedes. Doctora, no puedo entrar al enlace, no importa, a través de un buscador, que puede ser cualquier tipo de buscador, Firefox, Google, etcétera, ustedes elijan. Ponen código de verificación digital y automáticamente les va a aparecer esta pantalla. Aquí vamos a poner el código de los 16 dígitos, ¿ya? Ponemos, en este caso, el código de la imagen para evitar un tema de que sea utilizado con IA, ¿no? Y automáticamente buscar y te sale el documento. Un ejemplo, miren. Este documento es el que se ha emitido, está dirigido a tal, el asunto, ¿ok? Por ejemplo, vamos a dar cuenta que sea un oficio y firmado digitalmente, ¿no es cierto? Y ahora, ¿dónde me aparece el código? En la parte de acá abajo, si se dan cuenta. Cuando se ha generado o se ha firmado digitalmente, la generación de este código se va a colocar en la parte de acá abajo. Voy a ampliarles un poquito más. Bueno, no puedo ampliar en este tipo, pero aquí abajo se genera un código, creo que sí lo podemos ver, ¿verdad? Y ese es el código que van a ingresar, que tiene 16 dígitos. ¿Sí? Que está aquí, ¿ya? Y este código lo copian y automáticamente les arroja el documento como les he mostrado. Y sí, pues efectivamente yo voy a poder considerar de que es Pedro Sotovilca o, según nuestro ejemplo, que es el señor Carlos Carrasco, alcalde provincial de Arequipa, quien ha emitido el documento. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros podíamos verificar si algún documento, de alguna manera, ha sido falsificado o no. Listo, seguimos. Verificar la autenticidad de los documentos emitidos por las entidades del Estado. Si necesitas corroborar la validez de los documentos impresos, imprimibles, ya sean electrónicos, que fueron generados por las entidades públicas del Estado peruano, puedes hacerlo también a través del uso de herramientas digitales desarrolladas por el gobierno.
como las que le he mostrado hace un momento, este servicio busca apoyar la prestación de servicios digitales de manera segura, con la finalidad de contribuir a la satisfacción y generación de confianza de la ciudadanía hacia los entornos digitales. Igual ahí también les he dejado otro link para que ustedes puedan verificar la autenticidad de los documentos emitidos. ¿Qué tienen que hacer? Únicamente ingresar un código de 16 dígitos que lógicamente tiene que estar en un documento emitido. Porque si ustedes ingresan cualquier código, yo les aseguro que ahorita les arroja que ese documento no existe. Imagínense, o sea, es automático. En todo el sistema lo va a buscar de manera inmediata y les va a decir que no existe. Justamente uno de los temas que vamos a tocar en la siguiente clase, porque yo les voy adelantando, es sobre la firma digital, ¿ya? Es aquella firma electrónica que utilizando una técnica de la criptografía simétrica permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios, incluso a distancia, que garantizan que éste se mantiene bajo un control con un elevado grado de confianza, de manera que esté vinculada únicamente al signatario y a los datos a los que refiere, lo que permite ¿qué cosa? Garantizar la integridad del contenido y detectar cualquier modificación ulterior, ¿no? Tiene la misma validez, la misma eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada por un prestador de servicios de certificación digital, debidamente acreditada de que se encuentre dentro de la infraestructura oficial de firma electrónica y que no medie ninguno de los vicios de la voluntad previstos en el título 8 del libro 4 del Código Civil. Ya, antes que me olvide. Quiero mostrarles, no sé si alguno de ustedes ya ha hecho firma digital, pero cuando nosotros nos registramos para la firma digital, tenemos que contar con ciertos elementos. En primer lugar, ya tenemos que tener instalado este sistema del refirma, ¿no? Dentro de nuestras computadoras. Tenemos que tener un lector de DNIs, un DNI electrónico, si no se puede realizar la validación. Y cuando tú quieres firmar algo digitalmente, abres este sistema. Vas a poder tener que elegir opciones como por ejemplo si quieres que tu firma sea visible, claro que sí. La ubicación, tú la vas a elegir, ¿ok? La posición también, dónde es que vas a querer que vaya la firma digital ubicada. También la apariencia que va a tener, por ejemplo, en este caso yo quiero un sello y una descripción. El logotipo tal vez de la empresa con la cual yo trabajo, mejor dicho, la entidad en la cual yo trabajo. La descripción, el tamaño de la letra y pongo guardar. Y automáticamente el documento que yo he generado a través del PDF va a aparecer con esta firma digital de acuerdo a la ubicación que yo le doy. Y en la parte de abajo del documento aparece el QR con el código de verificación de la firma que se ha generado. ¿Sí? La verificación de firmas digitales, la autenticidad e integridad de los documentos presentados a través de la mesa de partes presencial, que cuenta con representaciones gráficas de firmas digitales emitidas por autoridades de la administración pública, se efectúa accediendo al archivo electrónico de la entidad emisora a través de la dirección web que consta en dicho documento. El personal accede a la dirección web indicada en el documento y procede a descargarlos del archivo digital de la entidad emisora. El documento descargado, en este caso, ¿no? Es utilizado para poder verificar la validez de las firmas digitales contenidas haciendo uso de un software de firma digital, ¿ok? Acreditado por la autoridad administrativa no competente, ¿ok? A cargo de la IOF. ¿Qué es la IOF? La IOF es una entidad que va a depender del Indecopi, ¿ok? Y es la que justamente se encarga, pues, de poder señalar de que el proceso del registro de firmas digitales se haya dado de una manera correcta, ¿ok? Y es la que también se va a encargar de poder verificarlo en todo momento. Tiene el poder también de la supervisión. Listo. Vamos a seguir. Entonces, si fuese el caso que no se logre comprobar la existencia del documento en la sede digital de la entidad emisora o en el caso del software de verificación detectase que la integridad del documento ha sido vulnerada o que las firmas digitales contenidas en el documento no son válidas, se procede a observar dicho documento siguiendo las reglas indicadas en el numeral 8.10 de la directiva que yo hace rato les he señalado. ¿Listo? A ver. Es muy sencillo. Si un ciudadano, si cómo queremos reconocer la validez de mis documentos con firma digital, lo que hace rato les decía, yo estoy en toda la potestad de poder verificar si el documento existe o no, claro que sí. Si un ciudadano recibe documentos de una entidad pública que se encuentren firmados digitalmente,
No requiere pagar un perito o superar meses para el reconocimiento. Para reconocer que la firma es válida, solo debe ingresar al validador, que hace rato yo les he señalado, que decía es el tercer link, que son iguales en realidad, solamente que ustedes saben que cargan de diferente forma y enseguida se mostrará si el documento es auténtico. La firma digital y los documentos electrónicos traen muchos beneficios, entre ellos ahorrar costos al ciudadano, ¿ok? Lógicamente, es decir, no se requiere pagar por copias, ¿no? Físicas. Asimismo, la entidad pública economiza no solo el papel, sino también en todos los gastos que irroga sacar fotocopias de los documentos, electricidad, tintas. Y es que en realidad, miren, una de las funciones que tiene los portales de transparencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué función cumplen? El que puedan brindar un fácil acceso a la población. Entonces, si nosotros estamos hablando de que podemos utilizar medios digitales, medios electrónicos que van a facilitar, en este caso, que el ciudadano pueda acceder a la documentación, lo mínimo que podemos hacer es cumplir con lo que señala la normativa. Esta ventaja me da a mí de que si, por ejemplo, la entidad decide, qué sé yo, subir pues planes de trabajo, documentos de gestión, y yo los pueda descargar, ya cuento con esa información y sé que es información válida, ¿ok? Y es más, ni siquiera tal vez tenga que obtenerla en copia, bastaría con que la tenga de forma digital, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha buscado un tupa? Y no me van a decir de que es necesario que le saquen copia al tupa para poder leerlo, ¿no? La gran parte de nosotros hoy en día lo usamos de manera digital. El documento electrónico con firma digital además permite que el Estado se muestre más transparente en sus procesos, procedimientos y funciones. Por ello, en la administración pública debemos seguir aportando para poder consolidar el tema del gobierno digital. El tema del gobierno digital es algo que ya se da hace muchos años, no es algo reciente. ¿Sí? De alguna manera, el gobierno digital habla de que nosotros empecemos a utilizar estas herramientas que nos permitan de alguna manera utilizar medios electrónicos para mejorar la calidad de servicio. Y en realidad, pues después de una pandemia nos dimos cuenta de que era necesario contar con este soporte, ¿no es cierto? Ya hemos conocido el tema de la verificación, vamos a pasar al siguiente tema. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o alguna duda respecto al tema de la verificación digital, por favor. En el chat, tal vez. Yo estoy atentísima al chat. Carlos, ¿no tienes alguna pregunta, Carlos? A todos los que nos están acompañando el día de hoy, ¿cómo están? Cristos, Stanley, Evelyn, Fiorella, Ide, Hugo, Junior, Tatiana, Ruth, Johnny, con toda confianza, por favor. ¿Sí? Listo. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar. Ahora justamente vamos al tema ya, vamos entrando un poquito al tema de la digitalización. Y es que en realidad se establecen también lineamientos, lógicamente hay normas que tenemos que seguir, que nos van a dar las pequeñas pautas que nosotros necesitamos para poder digitalizar de manera correcta. Uno de los primeros pasos de la digitalización, ¿ok? Es la preparación y el escáner de documentos. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Y a qué se refiere? Vamos a revisar. Cuando nosotros hablamos de una digitalización, consideramos que este es un proceso tecnológico que permite la reproducción del documento archivístico que se encuentra en soporte análogo, soportes, papel, video, cassettes, cinta, películas, microfilm, entre otros, en una imagen digital codificada, íntegra al documento archivístico, que solo puede ser legible mediante un dispositivo electrónico digital. Si nos damos cuenta, la digitalización es esto que está en esta imagen. Estamos pasando este papel, ingresándolo a la computadora, pero no ingresándolo de metiéndolo, ¿no? Sino que a través de un escáner voy a lograr que este documento se vuelva digital. ¿Sí? Carlos me dice, ¿cualquier persona puede tener una firma digital? Cualquier persona, Carlos. ¿Qué necesitas? En primer lugar, bueno, esto se hace a través de la IUF, como les decía, en la próxima clase les vamos a explicar el detalle, pero básicamente vas a necesitar un dispositivo, hablo de una computadora o incluso también se puede hacer a través de un celular o una tablet, ¿ok? Necesitas un lector de DNIs electrónicos obligatoriamente y el DNI electrónico. Si tienes el DNI azul, ya, como muchos lo tenemos, porque me incluyo ahí, no vas a poder tener firma digital. En realidad, por ejemplo, yo no uso mi firma digital porque no me lo requieren en mi trabajo, ¿no? No he generado ningún tipo de firma digital, pero podría hacerlo, claro que sí, ¿ok? Inclusive dentro del formato que tú llenas para poder generar la firma, te dicen cuál es el motivo para poder hacerlo. Segundo, la preparación de documentos. Proceso por el cual se preparan los documentos. Uno de los primeros pasos que vamos a tener que hacer para la digitalización es, uno, retirar todas las partículas que impidan la digitalización.
clips, grapas y otros para facilitar el proceso de digitalización, asegurando la integridad de los mismos y la conservación de los escáneres de producción. Y aquí hay que considerar algo, ¿sí? Según lo que la normativa nos señala, cuando nosotros vamos a proceder a digitalizar documentación, y ya llevarla a un archivo, previamente esta ya ha sido completamente limpia o completamente tratada. En nuestra legislación no se admite que se pueda de alguna forma tener este tipo de grapas o clips. ¿Por qué? Porque estos elementos son metálicos y el metal ante un tema de humedad tiende a ¿qué? A oxidarse y a dañar el documento, ¿no? Entonces, sí o sí para un tema de archivo ya la documentación está llegando sin este tipo de clips o de grapas. Doctora, pero mi documentación no está en el archivo, yo quiero ya digitalizarla, ¿ok? No hay ningún problema, lo puedes hacer, ¿no? Nosotros tenemos tipos de digitalización que ahorita se los voy a explicar, ¿ya? Y esto también, hay un tipo que es el tema de la conservación o la ayuda para poder realizar un mejor trabajo, que es, por ejemplo, que ustedes podrían escanear ya su documentación que la tienen en el archivo de gestión. Ahora, para ubicarnos un poco mejor. Creo que ya hemos hablado en una clase sobre el tema de los tipos de archivos. Nosotros tenemos archivos de gestión, que son los archivos que ustedes tienen ahorita en sus oficinas, los que trabajan en gestión pública, y que, por ejemplo, se separan por documentos emitidos, documentos recibidos, ¿ok? Eso es un archivo de gestión, esos archivadores, pues, que tienen información dentro. Luego vienen los archivos periféricos que son un poco más grandes y que van a depender únicamente de un área. Por ejemplo, la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa tiene su propio archivo periférico y ahí guarda todos sus expedientes que han sido aprobados. ¿Ok? Tenemos también dentro de las entidades un archivo central que es el que le pertenece a toda la entidad. ¿Sí? Tenemos un archivo regional que lógicamente vamos a guardar y vamos a poner ahí documentación de toda la región, ¿ok? Que tenga un índice o que tenga de alguna manera un valor histórico, un valor cultural, ¿sí? Y bueno, el Archivo General de la Nación, que es el papá de todos los archivos, ¿no? Donde únicamente se va a prevalecer información de carácter histórico, de carácter nacional, ¿ok? Que sea requerido para su custodia. Ahora, justamente las entidades públicas deben efectuar un estudio preliminar del tipo y características de los documentos archivísticos. Perdón, voy a poner mi vibrador. No lo, no voy a activar el vibrador del celular. Entonces, las entidades públicas deben efectuar un estudio preliminar y características de los documentos, ¿ok? Que vamos a proceder, en este caso, ¿no? A archivar. Hablo de documentos electrónicos y expedientes electrónicos en soporte papel, por los cuales es necesario convertirlos en un medio digital. Además de eso, las entidades públicas deben velar porque estos documentos archivísticos se encuentren previamente identificados, organizados y descritos antes de su digitalización. La digitalización de los documentos archivísticos permite su consulta y el acceso a la información de manera oportuna, evitando la manipulación, pérdida, daño o deterioro de los documentos originales. Para garantizar la autenticidad, la integridad, la fiabilidad, la disponibilidad y la usabilidad, así como la seguridad de los documentos archivísticos digitalizados, es necesario conocer el tipo de digitalización y las condiciones necesarias para poder realizarla. Justamente aquí les voy a mostrar los tipos de digitalización. La primera es una digitalización con fines legales, ¿ok? Esta digitalización está basada en la directiva que habla justamente sobre el valor legal de la digitalización de los documentos que me van a servir a mí para que sean un soporte. Y hablo de legal porque está verificado que efectivamente es copia, en este caso real, ¿no es cierto?, del documento original o el escáner ha sido realizado del documento original. Esta digitalización con fines legales se aplica a los documentos archivísticos en físico, papel, que producto de su digitalización con valor legal han hecho de una línea de digitalización y producción de microformas certificadas, observando las disposiciones legales sobre la materia. Estos documentos archivísticos digitales cuentan con valor legal y con un certificado digital. ¿No? ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos del código verificador? Pues lógicamente yo he digitalizado esta documentación, bueno, ya, fuera del tema de que sean firmas digitales, yo voy a escanearla. Al escanearla y cumplir con lo que el marco, y en este caso la directiva señala, pues adquiere un valor legal y va a funcionar como un soporte al archivo central, en este caso de la entidad, al archivo regional o al mismo archivo general de la nación.
El segundo tipo de digitalización es el más, yo considero que es uno también de los más utilizados dentro de las entidades públicas, que es la digitalización con fines de consulta, conservación y acceso. Se aplica para facilitar el acceso, agilizar trámites y consultas mediante el uso de copias digitales. Asimismo, se busca conservar los documentos archivísticos en físico o papel ante cualquier pérdida o daño o deterioro. Estos documentos archivísticos digitales no cuentan con valor legal. ¿Se acuerdan que hace rato les puse el ejemplo de las partidas de nacimiento? Ya, estas partidas de nacimiento entrarían aquí. Profesora, pero usted me está diciendo que no tiene valor legal. Claro que no, porque si ustedes se han dado cuenta, ¿cómo hacen las partidas? Las imprimen en un papel membretado y les ponen un sello en la parte de atrás que señala que el documento es completamente válido, pero ha sido emitido o de dónde ha sido impreso, del original, ¿verdad? ¿Ok? Y por último, tenemos la digitalización con fines administrativos. Se aplica a todos los documentos archivísticos en físico o papel que, producto de su digitalización, cuentan con una autenticación por parte de un fedatario institucional acreditado, observando disposiciones legales sobre la materia. Estos documentos archivísticos digitales cuentan con valor administrativo. Y aquí hay que tener un punto importante. Muchas de las entidades hoy en día se encargan de escanear documentación para un fácil acceso. Ejemplo, vamos a hacer de cuenta que su compañera Vanessa Ocampo. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Si puedes, nos ayudas diciéndonos de dónde, desde dónde te estás conectando o a qué entidad perteneces, si es que perteneces a una entidad pública. Vamos a hacer de cuenta que Vanessa Ocampo trabaja en el área de asesoría jurídica, ¿ok? Entonces, Vanessa sabe que, por ejemplo, constantemente hay áreas que le piden copias de las resoluciones, ¿no? Vanessa dice que es mucho trámite tener que ir, buscar el archivador, abrirlo, sacarle una copia del documento y emitirla. Entonces, ¿qué ha decidido Vanessa? Escanear todas las resoluciones. Y si alguien viene y le dice, Vanessa, necesito la resolución 15 del año 2025, Vanessa la busca en su archivo, procede a imprimirla y es una copia tal cual. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué le está permitiendo a Vanessa de que ella abrevie el tiempo, ¿no es cierto? Que tenga información ya lista para poder ser entregada. Criterios básicos de la digitalización. La asignación de recursos, en primer lugar, que se requiere evaluar previamente la adquisición de equipos y personal para determinar la viabilidad de la digitalización. La valoración documental, que es considerar el valor permanente o temporal de los documentos archivísticos propuestos a digitalizar. La conservación documental, que tiene que ver con considerar la digitalización para aquellos documentos archivísticos en soporte papel que se encuentran en un proceso de deterioro. Punto interesante. Miren, yo les comento algo. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, hace mucho tiempo, yo no soy tan antigua por si acaso, pero he podido observar que en algunas entidades, dentro de los archivos, hay documentación que está en este material que era muy delgadito, que le decían el papel cebolla, ¿no? Que era como una especie de copia que se metía en documentos. Y este papel, pues, lógicamente por el desgaste, por el tiempo, por el polvo, por diferentes factores, va a empezar a desintegrarse. ¿No? Esta desintegración genera que el documento se pierda. ¿Qué puedo hacer yo? Digitalizo para poder evitar perderlo. Si ustedes se han dado cuenta, gran parte de lo que hace el Archivo General de la Nación tiene que ver con esto. El archivo que busca preservar la documentación. Vamos a hacer de cuenta de que yo tengo hace poco vi que habían publicado unos libros de unas bitácoras, creo, de algunos héroes que se habían dado en algunas guerras, ¿no? Estos papeles, por el mismo estado en el que han estado, como son estados de guerra, etcétera, ya presentan un deterioro. Con el paso del tiempo, posiblemente el deterioro sea aún mayor. Entonces, lo que se hace es escanear para que si en algún momento, no esperemos que no suceda, esto se desgaste, se rompa, etcétera, vas a tener un soporte. ¿Sí? También tenemos al servicio archivístico y accesibilidad, que es considerar la digitalización como un método para favorecer el servicio y acceso a los documentos archivísticos más solicitados por la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas, entre otros. El ejemplo que hace rato yo les daba de Vanessa, ¿no? Vanessa, todo el mundo le pide por transparencia la resolución 15/2025. ¿Por qué? Porque en esta resolución se ha considerado la priorización de ciertos proyectos. Entonces, hoy la ordenanza regional de ese número. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo lo pide, porque quieren en este caso solicitar de que el alcalde o que el presidente regional ejecute ciertas obras y necesito esto como un soporte. Entonces, todo el mundo me va a pedir eso. ¿Qué hago? Lo digitalizo y ya automáticamente cuando me lo pidan, lo imprimo. ¿Sí?
Organización y descripción documental, que es considerar que los documentos archivísticos deben estar identificados, clasificados, ordenados, signados y descritos. Tanto en un archivo físico como en un archivo digital, la información se va a encontrar siempre ordenada. ¿A qué me refiero? Acostumbrémonos a ordenar o archivar con orden. En el caso de los documentos emitidos, yo sé que es mucho más fácil, ¿no? Documentos emitidos, tengo informes, tengo oficios, tengo memorándums, etcétera. El tema es los documentos recibidos. Hay entidades que, por ejemplo, todos los recibidos los unen, ¿ya? Y simplemente los ordenan en manera cronológica. Es lo correcto, no hay nada que lo impida, pero lo correcto sería que tú vayas derivándolos por series documentales y, por ejemplo, tengas documentos recibidos por instituciones externas, documentos recibidos por gerencias dentro de la misma entidad, documentos recibidos por personal que trabaje ahí, etcétera. ¿No? La idea es que nosotros vamos a tener series documentales, subseries documentales o de alguna manera clasificaciones, pues se tiene que hacer de la manera más ordenada posible. ¿Sí? Y la foliación. Se recomienda que los documentos archivísticos en forma físico papel se encuentren foliados para su digitalización con el objetivo de garantizar su integridad física. Ahora, vamos a considerar algo respecto al tema de la foliación, que es un punto que todo el mundo siempre pregunta o hace la consulta, ¿ya? El tema de la foliación es completamente diferente de la foliación que se da en un documento que está con vida y en un documento que ha pasado una mejor vida, que estamos hablando de un archivo. Cuando un documento está todavía con vida o está en trámite, generalmente la foliación se realiza en la parte inferior, en la esquina derecha inferior, ¿sí? Pero cuando un documento ya pasa a un archivo, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la ley? Porque tenemos una ley de foliación, que también ya ha sido uno de los cursos que hemos dado, ¿ok? La ley de foliación, o bueno, la directiva que señala el tema de la foliación correcta, señala que la foliación se va a realizar en la esquina superior derecha con lapicero azul o con algún instrumento mecanizado como podría ser un sello foliador. Entonces, para poder nosotros asegurarnos que esto se realice de una mejor manera, se recomienda que antes de la digitalización se proceda a la foliación de los documentos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, por favor? ¿Todo claro respecto al tema de la foliación inclusive? Ok, listo. Vamos a seguir si no hay preguntas. Con toda confianza, por favor, aprovechen su momento, es ahora. Podemos hacer todas las consultas. Bueno, solamente recordarles que para todos los que se han matriculado al curso, no se olviden de que tienen, en este caso, el acceso, lógicamente, a la grabación de la clase, el certificado y también a todo el material. El material, no se preocupen, tal cual yo lo estoy exponiendo, no es necesario que tomen nota porque lo vamos a entregar de manera completa. Les voy a hablar sobre los pasos para el proceso de digitalización. Estos pasos están con un detalle, ¿ok? Que el detalle lógicamente tiene que ver con que hemos considerado como que el paso a paso para que ustedes sepan más o menos cómo es que vamos a proceder en el tema de la digitalización. En primer lugar, tenemos el flujo del proceso, la descripción y quién es el área responsable. Importante. Siempre los responsables van a ser el responsable de realizar la actividad de digitalización, es decir, el área, que sí o sí va a coordinar con quién, con el área de información de tecnológicas o lo que haga sus veces dentro de la entidad pública. ¿Sí? Entonces solamente vamos a hablar del flujo y la descripción. ¿Estoy con el mouse? No. A ver, voy a cambiar mi puntero. Nos vamos al inicio. La primera acción que nosotros vamos a tomar es la de poder identificar, registrar y preparar los documentos para que estos puedan ser digitalizados. Hugo Copa levantó la manito. Hugo, dime, te escucho. ¿Le podemos hacer el uso de la palabra Hugo, por favor? Hugo, ¿puedes activar tu audio? Al coordinador académico, por favor. ¿Podemos cederle el uso de la palabra Hugo? Hola, buenas noches con todos. Hola, Hugo, ¿cómo Natalia, estás? buenas noches. Te hablo desde San Martín, del archivo regional. ¿Ya? ¿Me escuchan, verdad? Sí, te logro escuchar. Ok. Una consulta respecto al tema de digitalización.
Eh, ¿Alguien o algo, hay un procedimiento, proceso para legalizar la digitalización? Sí, según la norma técnica 302.30 que la vamos a ver más adelante, en esta norma técnica se habla sobre los fedatarios electrónicos, ¿ya? Lógicamente, esto es avalado por la INACAL. Hace tiempo hubo un curso de fedatarios electrónicos, no fue de mucho acceso público, te comento. Son personas que son abogados, que tienen conocimiento en el tema electrónico y que a ellos lógicamente se les capacita para que puedan certificar documentación electrónica. Basado pues en rangos, como hace rato te señalaba, de códigos de verificación y conocimiento. Por eso es que se dice que sí o sí tiene que tener conocimientos electrónicos la persona que lo avala. Que en la actualidad las entidades lo tengan, no en su totalidad, como te decía toda vez de que la capacitación fue brindada para muy pocas personas, pero tengo entendido que ya con este tema del gobierno digital se están programando nuevas capacitaciones por parte de la INACAL. ¿Ok, Hugo? Igual ahora les voy a mostrar la, la norma técnica que habla justamente sobre el tema de la digitalización. ¿Sí? ¿Claro, Hugo? Ok, listo. Ok, listo, vamos a seguir entonces, con toda confianza, por favor. Entonces vamos a iniciar con el flujo del proceso. En primer lugar, tenemos que identificar, registrar y preparar los documentos para que van a ser digitalizados. ¿Cuáles son los pasos? Primero, voy a identificar, registrar y preparar los documentos a ser digitalizados y debo considerar lo siguiente. Primero, verificar que los documentos se encuentren correctamente organizados para la digitalización, es decir, ya los tengo separados, ¿no es cierto? Retirar el material como grapas, clip, entre otros que puedan impedir la digitalización, ¿no? O que puedan dañar incluso el mismo escáner, ¿ah? Identificar el tipo de digitalización que lo voy a hacer. Lo voy a hacer con carácter legal, con un tema de conservación o con un tema administrativo. Determinar el formato de los documentos archivísticos a poder digitalizar. Exceptuar la digitalización de los documentos archivísticos que cuenten con limitaciones de índole legal, como por ejemplo copias simples, ¿no? En el caso de revistas, libros empastados, anillados, entre otros, se debe procurar digitalizar como mínimo la portada con el objetivo de poder asegurar la identificación. Seguimos. Segundo paso, configurar el dispositivo de captura. Para la configuración del dispositivo de captura empleado para la digitalización de documentos archivísticos, se debe considerar lo siguiente. El dispositivo de captura debe cumplir con criterios de calidad, rendimiento y óptimo funcionamiento. El equipo utilizado debe permitir la configuración de la imagen. El sistema informático o software utilizado debe permitir como mínimo la configuración de las condiciones de imagen, resolución, tamaños y dimensiones. Ahora, lo más seguro es que ustedes me pregunten, doctora, ¿y en qué resolución vamos a poder digitalizar? Bueno, la norma técnica señala que nosotros nos vamos a basar a ISOs de calidad. Ahorita los voy a mencionar, pero principalmente estos ISOs de calidad señalan de que una resolución válida es la de 300, ¿ok? Que se da dentro de todos los escáneres. Es recomendable contar con la figura de OCR en el sistema informático empleado. La Oficina de Tecnologías de Información o la que haga sus veces en la entidad pública brinda el apoyo para poder validar la idoneidad y el funcionamiento del dispositivo de captura. Automáticamente pasamos al siguiente paso, ¿sí? ¿Qué es? Realizar el flujo de la digitalización. Vamos a proceder a ubicar los documentos en la línea de la producción. Es necesario precisar que el tiempo que se emplee para realizar la digitalización depende de la cantidad de documentos. Vamos a seguir. Y lógicamente vamos a pasar por un control de calidad, que es una de las etapas que todavía no hemos visto, ahorita les voy a explicar. ¿Ok? Que aquí lo que nosotros vamos a poder verificar si las imágenes de los documentos digitalizados cumplen con todos los criterios definidos. ¿Ya? Y aquí, antes de realizar la carga de los documentos digitalizados a los repositorios digitales, sistemas o dispositivos donde se van a almacenar, en este caso, las imágenes, ¿ya? Se debe de alguna manera realizar su control de calidad y verificar que el color, la calidad de la resolución y el formato de los documentos sea el seleccionado y que las imágenes sean legibles y accesibles cuando se efectúe la consulta. En el caso de que no se cumpla con las condiciones detalladas, se debe informar al responsable del OAA, que es el órgano encargado de administrar los archivos, proceder a verificar la configuración del escáner para realizar nuevamente el proceso de digitalización. Es por eso que en todo momento se pide el acompañamiento de un personal responsable de la Oficina de Tecnologías de la Información.
Y tenemos la etapa del registro de información en el repositorio digital que nosotros vamos a decidir. Una vez finalizado el control de calidad, se debe registrar la información de los documentos digitalizados. Los datos a registrar deben corresponder con los que defina la entidad pública en el repositorio digital, sistemas o dispositivos donde se van a almacenar y conservar los documentos archivísticos. Digitalizados. Importante considerar el control de calidad automático por el sistema. ¿Sí? Y por último, ya en el, bueno, no por último, en el penúltimo caso, tenemos a la carga de los documentos digitalizados al repositorio digital. Y señala pues de que se debe de proceder a la carga de los documentos digitalizados al repositorio digital, sistemas de dispositivos donde vamos a almacenar, de acuerdo al criterio de la entidad. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Y ya, para culminar, vamos a emitir un reporte de proceso de digitalización en el cual este proceso, que es remitido por el responsable del archivo central y la Oficina de la Tecnología de la Información, con el objetivo de efectuar el control de las actividades desarrolladas. Se termina el proceso realizando la comparación de la documentación que ingrese al flujo de digitalización con la que será devuelta de manera automática el archivo. ¿Sí? Y ahí ya culmina fin del proceso de digitalización. Pero esto no acaba aquí, porque lo que voy a hacer yo es considerar y voy a seguirles explicando un poquito sobre este proceso de digitalización. Bueno, aquí lo tenemos en dibujitos, breve, lo que les acabo de explicar. Tenemos los archivos físicos que entendemos que son los archivos que se encuentran en el archivo institucional, ¿no es cierto? Estos van a pasar a la recepción y registro. ¿Qué quiere decir? El área que se va a encargar de proceder a digitalizar tiene pues que registrar la información que está ingresando. Luego la va a preparar retirándole todos los clips, todas las grapas que tenga y van a proceder a la captura del escaneo. Si es que está mal, van a tener que volver a hacerlo y el control de calidad es el que va a decir si efectivamente se encuentra el rango necesario, ¿no? Así que voy a proceder a ingresarlo en la metadata y poder seccionarlo. Voy a generar un producto final, es decir, como una especie de inventario de toda la documentación y lo voy a grabar y cargar la información en un disco duro, en las computadoras, en CDs, en la nube, etcétera, dependiendo cuál ha sido su finalidad. Y como ya lo escaneé, ¿qué voy a hacer? Voy a devolver al archivo la documentación que me dio para que yo procediera a digitalizar. ¿Sí? Claro, yo creo, ¿no? Este flujo de digitalización yo creo que está súper claro en dibujitos. Ahora, justamente sobre la captura de las imágenes y la indexación. En realidad, miren lo que nos señala Susana Fung Sam. Ella es una fedataria juramentada con especialización en informática y responsable de los sistemas de producción y almacenamiento de microformas. Y miren lo que ella nos dice. La regulación del uso de la tecnología de las microformas en materia de archivo de documentos de información en el régimen legal peruano ha dado origen a un nuevo ejercicio de la fe pública. Lo que nos preguntaba hace un momento su compañero, las microformas digitales. Imágenes digitalizadas de documentos de archivo, así como procesos de micrograbación, mediante los cuales éstas se obtienen con la intervención de la fe pública sobre dichos procesos para dar valor legal y probatorio a las microformas, siendo los fedatarios autorizados por la norma legal en el ejercicio de esta nueva modalidad denominada la fe pública informática. ¿Ok? Yo les prometo que en la próxima clase, que vamos a seguir tratando el tema de las firmas digitales, ¿ok? Y también el tema de transferencias, les voy a dar el detalle para los fedatarios electrónicos, ¿ya? Porque ahora no lo tengo el material en estas diapositivas, pero no se preocupen, ahí se los presento. Vamos a conocer unos conceptos que son necesarios. Hablamos de dispositivos de captura. ¿Quiénes son estos dispositivos de captura? Son los que se utilizan a través de que puedan obtener imágenes digitalizadas desde la presentación original analógica. Son dispositivos de captura como cámaras digitales, escáneres, entre otros. Las microformas, que son un término genérico para cualquier medio que contiene imágenes. La microforma original, que son microformas usadas para producir las sucesivas imágenes, ¿sí? Esta es la norma técnica que yo hace rato les había señalado. Mire, esta norma es bastante amplia. Sería bastante difícil poder tal vez verla el día de hoy, ¿ya? ¿Qué he hecho yo en realidad? Ay, perdón. ¿Qué he hecho yo en realidad? Se las estoy adjuntando como un link y voy a tocar los puntos principales. Ahorita le estoy abriendo para que ustedes vean. ¿Ya? Es bastante amplia, tiene 51 páginas, imagínense, ¿ya? Pero yo se las dejo ahí porque a veces es un poco difícil encontrarla en la red, pero ahí básicamente habla de todo. Mira, responsabilidades de las organizaciones directas, habla sobre el proceso de la digitalización, ¿ok? Habla sobre el tema de las microformas, ¿no? Los medios del archivo electrónico, etcétera, ¿sí? Así que ahí les dejo todo el glosario para que ustedes lo puedan revisar. El día de hoy yo lo voy a ver, claro que sí, pero sobre la parte principal. Miren, justamente...
Dentro de un curso de especialización formación de fedatarios informáticos, ok, o electrónicos, que se dio en Lima, señala que este es el canal correcto, ok. La recepción de los documentos, la preparación, la digitalización o el escaneo, la indización, que es de alguna manera seccionar la información, ¿no es cierto? El control de calidad, verificar que se haya cumplido correctamente y la grabación de la documentación en los medios que la entidad considere necesarios. Justamente este proceso de digitalización tiene el objetivo del área es producir microformas digitales a partir de documentos originales en copia papel, de documentos originales electrónicos basando en la norma técnica peruana, es decir, los recibidos o producidos por esa institución en el ejercicio de sus funciones. La digitalización es una herramienta muy útil dentro del sistema de gestión documental. En primer lugar, yo necesito tener mi documentación clasificada y ordenada. Luego procedo a la captura y voy a obtener, lógicamente, la imagen. ¿Sí? Para los que hace rato no me han entendido muy bien los términos o nos estamos mareando con este tema informático, les explico. Miren, este es un cuadro que hizo la licenciada Liz Agapito Ulloa, tal vez ustedes han escuchado hablar de ella. Ella también es una especialista en todo lo que es trámite y gestión documental. Y miren, ella hace un análisis bastante interesante, ¿ya? La parte azul son los términos que actualmente usamos nosotros a nivel informático digital. La parte anaranjada son los documentos en físicos. Por ejemplo, en la parte física nosotros hablamos de una firma manuscrita. En la parte electrónica vamos a hablar de la firma digital. En la parte física hablamos de un documento papel. En la parte digital hablamos de una microforma, así se le llama, a la hoja escaneada. En la parte física tenemos un archivo físico, ¿ok? Mientras que en la parte, en este caso, ¿no es cierto?, digital o electrónica, vamos a tener un microarchivo. En la parte de física hablamos de un domicilio habitual, mientras que en la parte electrónica hablamos de un domicilio electrónico. La notificación en papel, que hacemos de manera normal y de acuerdo a lo que señala la norma, también la podemos dar de manera electrónica. El cargo con sello en la parte física va a ser un cargo electrónico, en este caso, ¿ok? Que se va a dar. Por ejemplo, con los documentos que se reciben por mesa de partes virtuales. En el caso de los notarios, que son los que van a dar validez a un documento y su veracidad, o también incluso los fedatarios dentro de las entidades, vamos a hablar de fedatarios informáticos o de fedatarios, pues, que les decía que tienen este en algún caso, validar que la información es copia fiel del original. Tal cual funcionan los fedatarios dentro de... Uy, no sé qué hice, a ver, un ratito. A ver, un momentito. Discúlpenme, voy a dejar de compartir, no sé qué apreté. Ya, a ver, vuelvo a compartir la pantalla. No sé qué apreté. Ya, ahora sí. Listo. Ya, dentro de esta norma técnica hay puntos principales. Claro que sí. La norma técnica señala, en este caso, que los propósitos de esta norma son establecer los requisitos que deben cumplir las organizaciones que administran sistemas de producción, brindar a las organizaciones que operan sistemas de producción y almacenamiento de microformas, establecer requisitos de almacenamiento de microformas, establecer especificaciones técnicas para para las microformas, ¿sí? Asimismo, también es necesario contar con un sistema integral de administración de documentos, tener un responsable de este sistema integral, especificar y documentar la responsabilidad del personal encargado. Las organizaciones del sector público, que según sea aplicable, deben cumplir con lo establecido en las normas y almacenar las microformas de manera correcta, cumpliendo con lo que la norma señala. El proceso de captura de imágenes, ¿ok? O el escáner, que nosotros le llamamos también, justamente se va a dar ¿para qué? Para documentos de archivo papel, ¿ok? Equipo de captura de imágenes que debe ser configurado en resolución, el modo digitalización y formato considerado en el tipo de peso de papel. Estado físico, la legibilidad de los detalles más finos a reproducir utilizando para ello el folio o los folios que contengan los elementos más críticos y el patrón de resolución. ¿Se acuerdan que les había mencionado hace un momento de que sí o sí vamos a acompañar o vamos a tener que cumplir con ISOs de calidad? Ya, les cuento. Estos ISOs son los ISOs, en este caso 3334 y el ISO 12653, que en realidad son ISOs bastante amplios, pero en resumen señalan de que se debe de cumplir con una resolución de 300 por documento digitalizar. ¿Qué es una resolución baja en el tema de peso?
¿ok? Pero que permite que el documento pueda de alguna manera ampliarse, pueda pasarse sin perder su calidad, ¿no? Hablo del tema de la resolución, pues que se pueda ver, lo que se pueda observar, ¿sí? El responsable del equipo de captura de imágenes debe asegurar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo que se va a dar. Para el caso de los documentos de archivos generados en formato electrónico o obtenidos directamente de una red privada o pública, en las estaciones de emisión de recepción, la organización, utilizando la imagen digitalizada del padrón, en este caso, ¿no? de resolución para definir, especificar y configurar, como mínimo tiene que cumplir con algunos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Ahorita les voy a explicar. En primer lugar, es necesario que requiera de propiedades de imagen, tamaño original y en caso se aplique la relación o la reducción. Modos del color que se van a dar también, ¿ok? Brillo y contraste. En este caso, organización la debe asegurar también la secuencia. Esta secuencia, ¿cómo va a surgir? Se va, en primer lugar, a dar la identificación de los documentos, la información o datos de que sean necesarios, ¿ok? La identificación de los autores o propietarios de ser necesario el caso y patrones de resolución de calidad de imágenes, ¿ok? Entonces, ¿no? De esta forma es como se va a trabajar. Además de esto, contar con actas de apertura de acuerdo a formatos aprobados debidamente firmados por los representantes, imágenes correspondientes a los lotes de los documentos, información de datos, el acta de cierre, patrón de resolución de calidad y otros datos que son de relevancia, en este caso, pues adicional aprobados por la alta dirección de la organización. Punto interesante. Nosotros como entidades tenemos una ventaja, la autonomía administrativa. Pero esa autonomía administrativa no quiere decir de que, ya, entonces como yo tengo autonomía administrativa, voy a crear mis propias leyes y nadie me va a decir nada. No, no funciona de esa manera. Tenemos autonomía administrativa, pero tenemos que ir de la mano con lo que señala. ¿Para qué utilizamos nosotros en este caso el nivel normativo? Para poder de alguna manera llevarlo de acuerdo a nuestra estructura de la misma entidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de las áreas, el tema de las funciones, etcétera, pero más no para desnaturalizar lo que ya está con contenido de las normas técnicas o de la documentación o, en este caso, lineamientos obligatorios. ¿Sí? El proceso de indexación, es un proceso de organización y catalogización que puede aplicarse en distintos ámbitos en la economía, ¿ok? Considerados para poder ajustar de alguna manera el valor de los bienes, ¿sí? Para poder también brindar servicios, una unidad de precios en informática, catalogar el contenido, acelerar búsqueda en el contexto de revistas científicas, para crear bases, aumentar la visibilidad de los artículos. En esta fase, la organización debe documentar las especificaciones, la metodología de indexación de los documentos, el contenido en las microformas. Cuando nosotros hablamos de este proceso de indexación, va a ser justamente el ordenar toda la documentación que yo voy a empezar a digitalizar. La norma técnica, en su punto 6.6.1, dice que la organización debe documentar las especificaciones de la metodología de indexación de los documentos del archivo contenidos en las microformas, ya que sea que se va a dar esta indexación de manera manual automatizada, debe facilitar la recuperación. La metodología de indexación debe considerar especificaciones definidas en la organización, cuando de acuerdo a sus necesidades funcionales se requiera registrar numeración correlativa. ¿Ok? Justamente cuando nosotros ya hablamos de indexación, vamos a hablar sobre las clasificaciones y es por eso que tocamos el tema de los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son una estructura predefinida de campos o categorías, ¿ok? Secciones que se utilizan para poder describir y estandarizar la información que se adjunta a un archivo o conjunto de datos. Sirve para asegurar que la información descriptiva sea consistente, completa y fácil de encontrar, ya que define datos como autor, fechas de creación, propósitos que se deben de incluir, y en este caso, y cómo deben de ser formateados, ¿no? Es necesario que nosotros cuando hablemos de metadatos, primero señalemos dos conceptos principales. Primero, un documento electrónico, que es cualquier información en soporte electrónico. ¿Ok? Yo creo que eso sí está claro. Emanada de un órgano administrativo de un funcionario de la entidad desde el momento en que es proyectado, iniciado, hasta antes de su perfeccionamiento que se gestiona durante todo el ciclo de vida de manera electrónica.
Y la preservación digital justamente lo que busca es que es un conjunto de operaciones orientadas a la prevención, a la restauración de los documentos archivísticos durante, en este caso, su periodo vital, ¿no? Considerando la cadena de custodia, preservación, producción, etcétera. Los metadatos son una clasificación sobre la calificación. Justamente el término metadato es aplicada a la información distribuida en el Internet, ¿ok? Que se define como datos acerca de datos. ¿Quién asigna los metadatos? En realidad, estos se rigen a estándares de metadatos que crean una estructura simple que permita al propio creador del documento asignar sus metadatos. En realidad, el concepto más fácil de los metadatos es que son datos sobre datos, ¿ok? Son datos que de alguna manera describen otros datos. El metadato puede ser texto, puede ser voz, puede ser imagen, ¿ok? Por ejemplo, podría documentar atributos como nombre, tamaño, datos, la estructura de los datos, etcétera. De manera formal, podríamos decir que un metadato es el que se encarga de mantener el registro sobre el significado del contexto, ¿ok? O, en este caso, contenido, o el propósito de un objeto informativo, de tal forma que pueda descubrir, extender, extraer y administrar dicho objeto. En general, estos registros son de menor extensión que los objetos que se describen y son creados en un formato corto. ¿Ya? Los metadatos pueden describir acciones del objeto, procesos en los que estén involucrados. Es como una subclasificación que se va a dar, pero que nos va a permitir a nosotros tener un detalle sobre el documento que estamos archivando. Va a tener objetivos como la búsqueda, que permite saber qué datos existen, la elección, que permite comparar datos, la utilización, que nos da la descripción técnica de los datos. Sirven para localizar recursos, para describir recursos, para controlar el acceso de los recursos, para identificar versiones y para preservar la información. Miren, este es un ejemplo de metadatos, ¿ya? ¿A qué se refiere? Este producto, como nosotros podemos observar, va a tener diferentes clasificaciones o, en este caso, detalle de su uso, de su creación, etcétera. Por ejemplo, en el punto número uno yo voy a tener el nombre del producto, ya que es la mayonesa, ¿no? Y lógicamente en un subdetalle tendría pues que esta palabra mayonesa está conformada por diferentes tipos de productos, ¿ok? Es una mezcla de productos, ¿no? Una creación hecha de una mezcla de productos. En la segunda, la lista de ingredientes aditivos, en el tercero, el peso, el volumen, en el cuarto, las instrucciones, etcétera. Ahora, yo dentro de esa información tengo más información. Dentro del modo de empleo, si yo quiero entrar, voy a empezar a verificar que el modo de empleo va a ser retíralo y úntalo como tú gustes y en las cantidades que tú gustes, ¿no es cierto? El país de origen también, entonces ahí voy a averiguar más sobre el país de origen porque incluso sale quién ha sido el productor, en qué agencia se ha producido, a qué empresa, etcétera, ¿no? Hasta los distribuidores. Justamente los metadatos son eso, son datos sobre datos que ya nosotros tenemos. En el caso de la digitalización, ¿cómo se lleva esto? Porque estos metadatos, ¿ok? Me van a permitir a mí conocer un poco más del documento. Yo ya sé que tengo la plantilla, en este caso, de documentos recibidos. Pero dentro de estos documentos recibidos yo tengo documentos recibidos de la Secretaría General, documentos recibidos de la Gerencia de Administración, documentos recibidos de los trabajadores, solicitudes de trabajo, etcétera. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer como una especie de subclasificación. ¿Está dentro de los documentos recibidos? Claro que sí, pero hay subclasificaciones, ¿no es cierto? ¿Ok? El control de calidad en el almacenamiento. Bueno, aquí justamente yo hablaba sobre los fedatarios informáticos, ¿no? Es que son los depositarios de la fe pública que aplican su firma digital sobre las imágenes luego de haber probado su digitalización o indexación. Se da un proceso de almacenamiento, ya la organización debe disponer el almacenamiento de microformas, condiciones de seguridad en este caso, y conservación certificadas conforme a lo establecido en la legislación y en la reglamentación aplicable. ¿Ok? ¿Qué más nos dice la norma técnica? Nos dice de que la organización debe describir un manual, pueden crear lineamientos que den las características del sistema de almacenamiento empleado, incluyendo la organización y funciones, las especificaciones técnicas, las especificaciones del sistema, las especificaciones técnicas de los equipos, el certificado de calibración de los medios de temperaturas, humedad, etcétera. ¿Sí? Y justamente ahora vamos a ir a uno de los puntos principales, que es la digitalización de valor documental. Y aquí nosotros, cuando nosotros hablamos de digitalización, que ya sabemos, es el proceso de convertir una imagen de un papel en una imagen que pueda ser reconocida en su totalidad por un computador, ¿no es cierto? Es el acto de convertir información analógica al lenguaje binario, dígitos,
incluidos ceros y unos, ¿no? Originados como un resultado de un documento electrónico. ¿Por qué es importante digitalizar? Porque elimina el extravío de los documentos, porque permite un acceso rápido y fácil a la información, porque permite almacenar información en múltiples formatos electrónicos, porque controla el acceso a la información, porque mejora los tiempos de acceso para la búsqueda de documentos y porque permite la simultaneidad de los usuarios en el mismo documento. Términos importantes dentro de este camino a la digitalización. Sí, microformas digital, que en realidad es la imagen digitalizada de un documento, ¿ok? Y está grabado en un medio físico, técnicamente idóneo mediante un proceso informático o electromagnético, de modo tal que la imagen se conserve y pueda ser vista y leída con la ayuda de visores y pueda ser producida en copias impresas esencialmente iguales, ¿no? De manera original para poder obtener efectos legales debe cumplir con requisitos técnicos y formales. La micrograbación es el proceso técnico en el que se obtienen las microformas de papel digital o directamente de medios informáticos producidos por computadoras. ¿Ok? El microduplicado, que es la reproducción exacta del elemento original que contiene microformas efectuadas sobre un soporte material idóneo similar en el mismo o similar formato, que demuestra la configuración y capacidad de almacenamiento y efectos equivalentes. Y el microarchivo es un conjunto ordenado, codificado y sistematizado de los elementos materiales de soporte o almacenamiento portadores de microformas grabados, ¿ok? Provisto en este caso de sistemas de índice y medios de recuperación, ¿ya? Que permite encontrar, examinar visualmente y producir copias exactas los documentos almacenados como microformas. El digitalizar con validez legal tiene que ver por poder optar con una digitalización de documentos, pero la parte del valor legal va a ser clave, porque de conformidad al decreto 681 con el que nosotros contamos, digitalizar los documentos con valor legal nos da la seguridad de contar con archivos digitales de aquellos papeles que antes nos quitaban espacio físico y demandaban recursos y que tienen el mismo valor legal. Ahora, ojo con algo. Yo con esto no les estoy diciendo de ninguna manera que cuando yo digitalizo puedo proceder a eliminar, porque recordemos que ahí tenemos que seguir con las normas de archivística que claramente establecen de que hay una forma de poder eliminar documentos, ¿verdad? Entonces no es que porque solamente por el hecho de estar digitalizada ya proceda a su eliminación. Con ello reducimos nuestros costos de almacenamiento en documentos, pues lo que guardábamos en decenas de cajas ahora se podría tener en discos duros, simplificando nuestros trámites administrativos y reduciendo las contingencias durante las intervenciones. Bueno, conceptos que tenemos que tener digitalización, ya sabemos, ¿no? Lo hemos repetido cada rato, acción de convertir documentos impresos o digitales en formato digital. El objeto digital corresponde al archivo al que se encuentra en el sistema informático la información en diferentes formatos electrónicos, estos pueden ser textos, imágenes, videos, entre otros, y el documento archivístico, pues que es un documento electrónico que contiene información del soporte o medio digno conservado de manera como evidencia, ¿no? Que respeta la integridad documental producido por una persona natural, jurídica o entidad pública en el ejercicio de sus actividades, procesos, funciones y competencias. La digitalización con valor legal de alguna manera nos va a permitir tener toda la documentación generada por nuestra organización en forma inmediata, siendo de utilidad el principio de equivalencia documental que consiste en darle al documento digitalizado el mismo valor que tenía el documento en soporte legal. Solo digitalizando con valor legal, es decir, cumpliendo con todos los requisitos antes señalados, es que podremos eliminar nuestros papeles y guardarlos en forma segura en un CD, en un Blu-ray, en un disco duro, servidores y demás. Los beneficiarios son muchos, pero hagámoslos con cuidado y siempre asesorándonos debidamente con el previo diagnóstico, ¿no? Situacional de nuestros archivos físicos. Recordemos que la normativa de la norma técnica habla justamente sobre ese proceso de digitalización y en resumen lo que dice es que nosotros tenemos que digitalizar de manera correcta, tenemos que darle un buen tratamiento a la documentación, no podemos de ninguna manera hacerla que ésta sufra cambios o proceder a la eliminación de los mismos, ¿ok? No, no es lo que se busca con esta normativa. Ahora, para cada línea de producción de microformas, se debe asegurar que el software sea de propiedad de la organización. Si es que estamos hablando, lógicamente, que vamos a utilizar sistemas para poder digitalizar u organizar documentación, ¿ok? Hoy en día existen miles. Es más, yo les soy sincera, a mí me sorprendió porque hace tiempo yo ingresé en lo que era digitalización de documentos y existen empresas que se encargan de hacer todo el proceso de manera completa. Solamente te entregan, toma, esta es tu información, ¿ok?
Ventajas que tenemos, en este caso, digitalizar, incrementar la seguridad y eficiencia, asegurar los documentos y cualquier contenido de valor legal, mejorar la calidad, socialmente responsables con el medio ambiente, definitivamente ahorro de espacios, reducir tiempos de atención y de búsqueda, ¿no es cierto? Ahora, para este tema del valor legal, nosotros tenemos una normativa, que es la Directiva 03/2023, lineamientos para la valorización. Yo les comento también a muy grosso modo. ¿Les he adjuntado el link? Claro que sí. ¿No es cierto? Para que sea mucho más rápida la búsqueda. Ahora, esta normativa también tiene varias páginas, ya tiene 12 páginas, ahí se las dejo para que ustedes la puedan revisar. El día de hoy yo me voy a centrar en los puntos principales de esta directiva. Sí, ahí está la directiva, ustedes pueden tener en cualquier momento acceso a ella, tienen el link para que puedan ustedes revisarla, ya incluso trae formatos. ¿Cuáles son los anexos? Cuando hablamos de fichas técnicas de series documentales, el detalle de estas fichas técnicas y un formato que tiene que ver con el modelo de tablas de retención de algunas series documentales que vamos a trabajar, pues, ¿no? Que miren, aquí si se dan cuenta es el código de serie documental, el nombre de la serie documental, el valor de la serie documental, ¿no? Y el periodo de retención, en este caso, que ha tenido cada una de las áreas la documentación, expresada en años. Ahora, en lo que corresponde a los modelos de fichas técnicas documentales, de la misma manera. El valor, el periodo de retención que lo ha tenido en este caso, el archivo de gestión, el archivo periférico y también el archivo central, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tener diferentes tipos de digitalización. Aquí yo, por ejemplo, voy a completar la información de qué región, entidad, unidad, organización, documento de gestión. Voy a también dar la descripción sobre la serie documental. Recordemos cuando nosotros transferimos al archivo institucional, ya se genera una serie documental, que bueno, no es un tema del día de hoy, eso ya es para el tema de la generación de los archivos, pero incluso en las cajas que están rotuladas establece cuál es el número de la serie. Solamente tendría que llenar la información. Tipos documentales que le integran, la frecuencia del servicio, ¿ok? El marco normativo, la accesibilidad y aquí señalar si están en soporte papel, digital, etcétera, ¿no? Para que se pueda proceder a su archivo. ¿Sí? Voy a tocar los puntos principales de esta directiva, por supuesto. Bueno, fue aprobada en este caso por la Resolución Fatural 196/2023. El objetivo de esta directiva es el de poder brindar lineamientos que garanticen la correcta ejecución de la valoración documental de los archivos digitales en las entidades públicas, establecer aspectos relacionados a la valorización aplicada a documentos, en este caso, o archivos digitales, ¿ok? Para poder orientar a las entidades, fortaleciendo la eficiencia, la eficacia en los procesos y contribuir con la mejora de la archivística digital. Además de eso, esta directiva se basa en que el titular de la entidad, sí, el titular de la entidad es el encargado de poder brindar en todo momento todos los recursos necesarios para que se proceda al cumplimiento de esta directiva. Hablamos de recursos humanos, de recursos financieros, hablamos de recursos materiales, de recursos intangibles, ¿ok? ¿Para qué? Para poder, de alguna forma, cumplir con lo que la ley nos está señalando, ¿sí? Si es que no se cumple dentro de la entidad, ¿quién es el responsable? Únicamente el titular de la entidad. Bueno, también va a ir de la mano con el encargado de los archivos, ¿no? Esta directiva, le voy a hablar solamente de los puntos principales de las disposiciones generales, ¿sí? Dice que el contexto de creación de los documentos archivísticos digitales es la estructura del diseño de los sistemas informáticos o sistemas informáticos en los cuales fueron creados, ¿ya? Los documentos archivísticos digitales deben mantener su autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad, usabilidad en el sistema informático, ¿no? El sistema de información, desde el inicio de creación del documento archivístico legal, perdón, digital, se debe determinar la serie documental a la que corresponde, el periodo de retención y el valor permanente temporal de acuerdo a su ciclo vital del documento. ¿Que eso de dónde lo voy a obtener? De la información que me brinde el archivo. Los documentos archivísticos digitales valorados no deben ser modificaciones posteriores por usuarios externos o ajenos a su creación, a excepción de las versiones que se comparten o forman parte, en este caso, de otros medios informáticos o sistemas de información. En la creación de documentos archivísticos digitales que están ubicados de manera informática o sistemas de información considerados como objetos digitales, se valora su preservación en los formatos. Como parte de esta valoración de las series documentales de documentos archivísticos digitales, se debe considerar los formatos que permitan la migración de documentos archivísticos digitales en otros soportes. Debemos de considerar los riesgos que puedan generarse producto, en este caso, ¿no es cierto?, de las migraciones efectuadas por la obsolencia tecnológica del sistema,
Toda vez de que, miren, si nosotros hablamos de un escáner del año 2020, el 2025, definitivamente la calidad de las imágenes ha mejorado, inclusive hasta los celulares hoy en día pueden escanear, imagínense, ¿no? Claro que no va a tener la misma potencia o la misma claridad que un documento escaneado por un equipo preparado para eso. El órgano de administración de archivos, a través del Archivo Central, realiza la supervisión periódica de las actividades generadas en el proceso de valoración y verificación. ¿Quién es el OAA? Es el órgano de administración de archivos. ¿Quiénes suelen ser? En realidad podrían ser el jefe del archivo central o el jefe de Secretaría General, que son los que generalmente pues se encargan de cumplir con estas funciones, ¿sí? Ahora, hasta ahí no sé si es que está todo claro respecto al tema de de la digitalización con carácter legal, para poder pasar al siguiente punto, que es justamente el tema de la característica de los documentos electrónicos. Hace un momento hemos estado hablando de la digitalización y lógicamente lo que nosotros vamos a obtener con esta digitalización es ya documentos electrónicos. ¿Válidos? Claro que sí, ¿no es cierto? El documento electrónico, ¿ok? En primer lugar, es necesario, resulta necesario poder determinar que un documento electrónico es un documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo electrónico o magnético y en el que el contenido está codificado mediante un código digital que puede ser leído, interpretado o reproducido mediante el auxilio de detectores de magnetización. Pertenecen a ellos el intercambio electrónico, el Internet, el correo electrónico, entre otros. Las ventajas o las características de un documento electrónico. En primer lugar, la fácil de accesibilidad, porque los documentos electrónicos tienen la principal característica que podemos acceder a ellos en múltiples formas, desde cualquier dispositivo móvil o equipo, ¿no es cierto?, multimedia. Ahora, esta búsqueda o esta recuperación que se va a dar de las recuperaciones instantáneas va a señalar que cuanto más fácil de usar una herramienta de gestión de documentos electrónicos es mejor, ¿no? Todos utilizamos motores de búsqueda para ubicar lo que necesitamos en Internet y como tal debemos de esperar la función de búsqueda en su plataforma digital. De esta manera tendremos la posibilidad de buscar todo lo que necesitamos incluso si solamente conocemos fragmentos del nombre del archivo. Es que en realidad eso se va a regir de acuerdo también a la posibilidad que tengan o a los sistemas documentales que manejen cada una de las entidades. ¿Ok? Raúl me dice lo siguiente. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Profesora, ¿nos podría contar brevemente cómo se crea el CIE en en una municipalidad? Bueno, el tema de los archivos institucionales en realidad ya deberían de contar, primero, punto principal, debe estar considerado dentro de tu estructura orgánica, ¿ok? Una vez que esté señalado, se le van a atribuir funciones que son de manera general. Te sugiero que entres a la página del Archivo General de la Nación. Ahí señala cuáles son los requisitos que deben de cumplir un archivo. Dentro de ellos, cumplir con una persona responsable, un espacio donde se pueda ubicar que cumpla con lo mínimo, que en este caso es pues, un espacio con luz, que no tenga humedad, que esté ubicado en un lugar de fácil acceso, ¿ok? Dentro del tema también de la seguridad que le vas a brindar a la documentación y luego regirte a todas las normativas que inicien ya su funcionamiento, pero mientras que no exista dentro de la entidad es bastante difícil. ¿Dónde se debe de ubicar? En este caso, si no está en su ROF, claro, no lo vas a poder implementar porque no van a tener funciones atribuidas, pero ¿sabes qué? Es bastante difícil que no esté considerado dentro del ROF. Yo te sugiero que busques, en este caso, Raúl, dentro de las funciones de Secretaría General. Gran parte de las entidades le han atribuido a Secretaría General las funciones del archivo central. ¿Ya? Entonces, verifícalo por ahí. Ahora, lógicamente, esta área va a introducir ahora, para poder modificar, necesitas cambiar tu estructura orgánica y tus documentos de gestión. No necesariamente todos, solamente podías pedir incluirlos o realizar esta modificación y poder, ¿no?, incluir las funciones del almacén central. Y bueno, ahora, dentro también de este almacén hay un detalle. ¿Ok? La misma entidad puede establecer lineamientos internos. Yo te sugiero que busques a dos entidades que he visto que están bastante avanzados en el tema de archivos. Uno de ellos es el gobierno regional de Moquegua y el otro es el gobierno regional del Callao, ¿ya? Entonces, en base a eso, podrías ya crear lineamientos que establezcan cómo van a funcionar tus archivos periféricos, tus archivos de gestión y tus archivos centrales. Y ahí van a establecer las funciones de cada uno de ellos. ¿Sí, Raúl? No, las gracias a ti. Listo, seguimos. Ahora,
Dentro de una de las características del documento electrónico, disculpen, se me está bajando la silla del escritorio. Un documento electrónico puede integrarse con otras herramientas comerciales esenciales que tenemos, desde el correo electrónico hasta firmas electrónicas. Esto optimizará el flujo del trabajo, ya que permite que la información esté disponible en todos los sistemas que usen en cada departamento de la empresa. Asegúrate que tu sistema elegido integre y automatice las tareas repetitivas con otras herramientas en los usuarios, ¿no? El Decreto Supremo 29/2021, que es el Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1412, que aprueba la Ley de Gobiernos Digitales, hace un resumen, o mejor dicho, da un concepto de documento electrónico y miren lo que señala. Dice que el documento electrónico es la unidad básica estructurada de información, es susceptible de ser calificada, transmitida, procesada y conservada utilizando medios electrónicos, sistemas de información similares que contienen información de cualquier naturaleza. Es registrado en un soporte técnico, perdón, electrónico digital en formato abierto y de aceptación general, a fin de facilitar su recuperación y conservación a lo largo del plazo. Asimismo, tiene asociado datos que permiten la individualización, identificación, gestión y puesta al servicio del ciudadano. El documento electrónico tiene el mismo valor legal que aquellos documentos señalados con soporte papel, como lo señala el artículo 30.3 del tubo de la ley 27444. El documento electrónico tiene un ciclo de vida que comprende la planificación y producción. Hablamos de la creación, la emisión, la recepción y el despacho, su conservación, puesta a disposición de la eliminación, de acuerdo a la legislación en materia del gobierno digital y las normas del Sistema Nacional de Archivos. ¿Ok? En el artículo 36, esta directiva señala claramente que el código de verificación digital, y justamente ahí habla lo que yo les había señalado, ¿no? Que este código es una secuencia numérica que permite verificar la autenticidad de una representación impresa o imprimible mediante el cotejo de los documentos electrónicos localizados, ¿ok? En la sede original de la entidad, ¿no? Lógicamente, este CBD es incorporado a las representaciones imprimibles, es un código alfanumérico de 16 dígitos, como se los he señalado, y que lógicamente tiene total validez dentro del marco señalado. Es importante saber que la ley con la cual se crea el Sistema Nacional de Archivos, ¿ok? Destaca en su artículo 9 lo siguiente. En la implementación de tecnologías digitales, las entidades priorizan la transformación digital de los servicios, procesos, procedimientos y flujos de trabajo a través de una gestión documental, en este caso, en materia de transformación digital, ¿no? Los archivos regionales y el Servicio Institucional de Archivos de las entidades públicas adoptan tecnologías digitales de manera progresiva. Ahora, justamente vamos a hablar sobre estos archivos digitales. ¿Qué es un archivo digital? Un archivo digital es un fichero electrónico que contiene datos, documentos, imágenes, videos u otros tipos de información, ¿sí? A diferencia de los archivos físicos que se guardan en papel o en soportes físicos, los archivos digitales existen en formato electrónico y se almacenan en dispositivos como computadoras, discos duros, nubes o servidores. La importancia del archivo digital en la era digital no puede subestimarse. Con el avance de la tecnología, cada vez más organizaciones y personas recurren al archivo digital para almacenar y organizar sus documentos. El archivo digital permite un acceso rápido, fácil a la información a través de la biblioteca digital, eliminando la necesidad de buscar en archivos físicos o armarios abarrotados. Además, en un mundo cada vez más conectado, el archivo digital facilita la compartición y colaboración de archivos entre personas y, lógicamente, equipos. Uy, se movió, ¿qué pasó? El archivo digital es un componente esencial de la era digital. Permite almacenar, organizar y acceder a la información de manera eficiente a través de un expediente electrónico. Las características puntuales de un archivo digital se refieren a las propiedades específicas que prescriben ese archivo en particular. Esas características pueden variar según el tipo de archivo. ¿Cuáles son las características, en este caso, de un archivo digital? Uno, nombre del archivo, que es el nombre con el que se identifica el archivo, en este caso, ¿ok? En el sistema de archivos y suele incluir una extensión que indica el tipo de archivo, como por ejemplo colocar pues el JPG, documento, MP3, etcétera. El tamaño del archivo. E indica cuántos bytes o kilobytes ocupa el archivo en el disco duro, ¿ok? Puede variar desde unos pocos bytes hasta muchos o varios gigabytes, dependiendo del contenido del mismo, ¿no es cierto? Sobre todo si hay imágenes, terrible. Tipos de archivos. La extensión del nombre del archivo, por ejemplo, PDF, JPG, MP4, indica el tipo del archivo y el formato en el que se está almacenando.
Cada tipo de archivo tiene sus propias características y requisitos en el software para poder abrirlo. Por eso siempre se señala que se haga en un archivo o en un sistema que sea compatible, ¿no? Y la fecha de creación. Muestra la fecha en que se creó el archivo por primera vez en el sistema. ¿Ok? Ya esto queda registrado como un antecedente. La fecha de modificación, que indica la fecha en la que en este caso se realizó la última modificación en el archivo. La ubicación del archivo, que es la ruta o la ubicación del sistema de archivos donde se encuentra el mismo. Recordemos que ya los tenemos considerados dentro de un disco duro. El propietario, que en sistemas operativos multiusuarios, el propietario del archivo es la persona que creó o que tiene derechos especiales para el acceso en este caso a ese archivo, ¿no? Los permisos de acceso que controlan quién puede leer, quién puede escribir, ejecutar el archivo, pueden variar según el sistema operativo y el sistema de archivos también. Los metadatos, que son información adicional sobre el archivo como etiquetas, palabras, clave, autor, títulos, resumen, mayor información del archivo. La firma digital, algunos archivos pueden tener una huella digital única, un checksum, o una firma digital que garantice su integridad y autenticidad y automáticamente van acompañados de un CBD, ¿verdad? Los atributos específicos del archivo, dependiendo del tipo de archivo, puede tener atributos específicos. Por ejemplo, un archivo de imagen puede incluir dimensiones, una imagen en miniatura, información sobre la cámara, etcétera. La versión del archivo, que en algunos casos, como documentos de texto o proyectos colaborativos, se puede tener múltiples versiones del mismo archivo. ¿Cuáles son los beneficios de un archivo digital? Definitivamente ofrece pues una serie de beneficios, ¿no? Al aprovechar estos, las organizaciones y las personas pueden mejorar su productividad, eficiencia y seguridad en la gestión de la información en la era digital, sobre todo. Las ventajas del archivo más notorias son las siguientes. En primer lugar, el ahorro de espacio físico y costos de almacenamiento. Un archivo digital proporciona un importante beneficio en términos de ahorro de espacio físico y costos de almacenamiento. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace tiempo salió de moda que las entidades compartieran carpetas, ¿no? Entonces tú subías ahí información y todo el mundo podía acceder. Lo bueno, los que tenían acceso podían, en este caso, obtener esa información. Ha sido desplazado, sí, por el WhatsApp, ¿no? Por ahí todos nos pasamos. En lugar de ocupar estanterías, archivadores o armarios con documentos físicos, los archivos digitales se almacenan en dispositivos electrónicos o inclusive se pueden almacenar ¿dónde? En la misma nube. Esto permite, lógicamente, liberar espacios, ¿ok? En oficinas, hogares o instituciones, reduciendo la necesidad del espacio de almacenamiento físico. Además, el almacenamiento en la nube ofrece posibilidad de ampliar la capacidad de almacenamiento según las necesidades. Yo les comento algo. Por ejemplo, yo tengo un archivo digital de toda mi documentación, porque, bueno, yo vivo en un departamento. Imagínense que yo me trajera copia de todos los documentos que emito de las entidades y llenaría toda mi casa solamente de documentación. Yo generalmente lo que hago es que lo escaneo, ¿no? Lo digitalizo y manejo un Excel de toda esta documentación en orden. Entonces, cualquier cosa, sé cómo reportar, puedo pedir copia original a la entidad, ¿no? Entonces, los riesgos son mínimos, yo considero, y las ventajas son muchas. En este caso, acceso fácil, ¿no? Rápido y fácil a la información. Uno de los mayores beneficios del archivo digital es el acceso rápido y fácil a la información. A través de la organización adecuada de los archivos digitales, se puede encontrar la información deseada en cuestión de segundos, pues, ¿no? Definitivamente, te ayuda a la búsqueda. Esto elimina la necesidad de buscar manualmente pilas de documentos, ahorrando tiempo y esfuerzo. Además de archivos digitales, se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, ¿no? Lo que permite un acceso remoto y flexible a la información. ¿Sí? La colaboración y compartición de los archivos, que en este caso vamos a poder tener la facilidad de nosotros poder entregar esa información a otras áreas. Hace un momento les hablaba sobre el tema de las carpetas, ¿no se acuerdan de que compartíamos carpetas y que me permitía a mí esta carpeta, de que yo tenga el acceso y cualquier otra persona de mi área también tenía el acceso a esta carpeta? Entonces, lógicamente, podíamos usar la información, ¿no? Al menos que se encontraba ahí. El archivo digital facilita la compartición de archivos de manera eficiente a través de plataformas de colaboración, ¿ya? En línea, varias personas pueden acceder y trabajar simultáneamente en un mismo archivo, realizar ediciones en tiempo real, compartir comentarios, etcétera. Si no, fomenta la colaboración entre equipos, permitiendo una mayor productividad, además de poder compartir información, evitando la necesidad de imprimir, enviar documentos físicos, lo que agiliza los procesos de comunicación y toma de decisiones. La importancia de archivar.
No solamente hablamos del archivo físico, ¿ok? No solamente hablamos de las funciones que vamos a tener que cumplir para poder, en este caso, pues, realizar un buen trabajo, sino también vamos a enfocarnos en la parte de archivar de manera electrónica, archivos electrónicos. La organización, que el archivar permite mantener un orden lógico y estructurado de la información, lo que facilita la búsqueda, la recuperación de documentos cuando se necesitan, el acceso rápido y eficiente, que hace rato se los hablaba, ¿no? Si yo ya lo tengo organizado, lo único que voy a hacer es tratar de mapearlo y poder ubicar esta información. El cumplimiento de regulaciones normativas, hemos visto que existe bastante base legal para poder digitalizar documentación. ¿Se encuentran dentro de las funciones? Claro que sí. La más importante es la de poder brindarte el soporte, de que si mi documentación física se pierde, se daña o sufre algún tipo de desgaste, qué sé yo tenga ese soporte. Miren, yo les comento. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay personas que archivan dentro de las micas. Las micas tienen una debilidad, que cuando hay calor, la tinta se pega a la mica. Y cuando tú sacas la hoja en blanco y toda tu tinta está pegada en la mica. Entonces, imagínense que ocurre esto con documentos importantes, ¿no? Bueno, el cumplimiento de normativas, como les decía, en muchas industrias y sectores existen regulaciones que exigen el archivado y retención de documentos durante el periodo. El incumplimiento de estas normativas puede resultar en sanciones legales. ¿Quiénes van a ser los responsables? El titular de la entidad y, lógicamente, también el titular del órgano encargado de administrar los archivos, que vendría a ser el archivo central. ¿Ya? Seguridad de la información, porque el archivo de manera organizada protege, inclusive información confidencial. Miren, justamente el otro día conversaba, me hacían la siguiente consulta, ¿no? Nosotros por la ley de transparencia, si bien es cierto, estamos obligados a brindar información, pero de alguna manera hay información que por un tema de intimidad no puede ser entregada. La entidad no es que tampoco, ya sabes que yo entiendo o doy por entendido que no voy a poder cumplir con esto porque esta información es confidencial o puede dañar la integridad, la integridad y la intimidad de una persona, de un trabajador. Pero eso no me dice a mí que yo simplemente lo voy a dejar ahí, no voy a hacer nada al respecto, no voy a accionar. La entidad tendría que emitir un acto resolutivo en la cual señale que cuenta con información confidencial que no va a poder ser entregada por un tema de transparencia. Inclusive las entidades, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, ellos lo hacen por un tema de seguridad, ¿no? Que no pueden hacer no pueden permitir el acceso al menos a esa información. La historia y memoria institucional. El archivar permite conservar la historia y la memoria de una organización. Los archivos acumulados a lo largo del tiempo pueden ser una fuente valiosa, definitivamente, ¿ok? De información para la toma de decisiones, para la planeación estratégica, etcétera. Facilita la colaboración a nivel de trabajo corporativo para poder hacerlo mucho más rápido y compartido. El archivo es crucial, ¿no? En este caso, tienen que trabajar todos los miembros del equipo para que busquen de alguna manera poder seguir brindando información de la manera más corta y eficiente. Nosotros mucho en la gestión pública hablamos de que tenemos que acostumbrarnos a tener gestiones eficientes y eficaces. ¿A qué nos referimos con funciones, con entidades eficientes y eficaces? Entidades que cumplan sus metas utilizando la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? Dentro de ellos, lógicamente, es el tema, por ejemplo, del papel. Si yo digitalizo, ya me evito el tema de que en este caso gaste más papel para sacar copias, siga imprimiendo, etcétera, ¿no? Ya hablamos de que en un futuro tendríamos que complementar para poder solamente trabajar con el tema de documentos, en este caso electrónicos, ¿no? Y es por eso que existen leyes como, por ejemplo, la cero papel, que sería bueno que la revisen. El ahorro de espacio, definitivamente archivar. Ahora, ahí no hay que confundir, no es que yo digitalizo y voto, ¿no? O elimino, ¿no? De ninguna manera, pero voy a tenerlo como complemento, ¿sí? Optimizar recursos, mantener una gestión adecuada de archivos, evita la duplicidad de esfuerzos y la repetición de tareas. Los recursos se utilizan definitivamente de manera mucho más eficiente. El respaldo de datos, como les decía, el soporte, ¿no? Que vamos a trabajar en este caso, en el caso de desastres naturales, incendios, pérdidas de datos, un proceso de archivar bien establecido, permite la realización de copias de seguridad que garantizan el poder recuperar esta información. La toma de decisiones informada, que los documentos proporcionan información histórica y esencial para las decisiones fundamentadas. ¿En qué casos hablamos? Miren, actualmente hay información bastante valiosa para el tema del ordenamiento territorial, ¿no? Que se está dando dentro de las diferentes entidades, toda vez de que permite establecer, por ejemplo, cuáles son los límites, mapas, planos, etcétera. ¿Ok? Ay, perdón.
La gestión documental está asociada definitivamente con la actividad administrativa de las entidades, con el cumplimiento de funciones que van a tener estas entidades y sobre todo con el desarrollo de procesos corporativos. De alguna forma es importante señalar que nosotros debemos hacer buen uso de los recursos del Estado. Este buen uso de los recursos del Estado incluye que podamos seguir brindando un servicio de calidad a más corto precio, a más corto plazo. Hoy en día el tiempo es bastante valorizado, entonces tenemos que tratar de utilizar todos estos medios para cumplir con nuestras funciones en el menor tiempo posible. Un archivo electrónico está conformado por mensaje de datos, por un documento electrónico, por un documento electrónico de archivo, por un expediente electrónico, ¿no es cierto? Y también por series electrónicas. Como ustedes van a poder observar, se parece bastante o guarda bastante similitud a un documento en realidad en físico, ¿ya? También vamos a nosotros archivarlo, también lo vamos a ordenar, va a tener un expediente. Pero ahora solamente esto lo vamos a llevar a la parte electrónica, es decir, no vamos a tener impresiones, ¿sí? Y la clasificación, tal cual que en el caso de los documentos, o sea, cuando ustedes tienen documentos los van a separar por resoluciones, memos, informes, etcétera. Lo mismo va a ocurrir en la parte electrónica. Vamos a escanear y lo vamos a ir armando ¿en qué? En carpetas, ¿no es cierto? Y estas carpetas, lógicamente, también van a tener series documentales. Por eso, ahora, ¿quién es el encargado de crear estas series documentales? Ahí sí va a ser el archivo, por si acaso, ¿ya? Porque el archivo, dentro de sus funciones, tiene justamente que al momento de transferir al archivo central de la entidad de los archivos periféricos, en el rotulado de las cajas, en todo lo que ellos van a tener para poder organizar su documentación, figura que tiene que crearse las series documentales. ¿Siendo función de quién? Del archivo, ¿sí? Y bueno. Eso es todo lo que hemos tratado el día de hoy. En algunas cosas he tenido que correr para poder terminar, pero bueno, solamente agradecer a Anda por la invitación para el dictado del curso del día de hoy. Recordarles de que este en realidad es la primera parte, todavía nos falta la segunda parte del curso, ¿ok? Que está relacionado básicamente a temas, que los tengo aquí, ahorita se los voy a decir, que los vamos a tratar en la siguiente clase, que es el próximo domingo, ¿ok? Por el mismo canal que se basa en lo que es las firmas digitales, la conservación de documentos tradicionales y electrónicos, un expediente electrónico, la gestión de documentos electrónicos, y ahí vamos a ver la transformación digital, gestión electrónica, herramientas avanzadas de gestión electrónica de documentos, automatización de procesos documentales para mejorar la eficiencia y el análisis de datos y tomas de decisiones basadas en la información documental. Así que los invito desde ya para que puedan participar. Asimismo, aprovechando la oportunidad, solamente invitarlos a que me puedan seguir en mis redes sociales. Miren, en realidad yo manejo una red social que es la personal, la que todos tenemos, pero ya llega a un tope que no puedo aceptar a más personas, entonces he creado, en este caso, una red de acceso libre, ¿ya? En la cual ustedes con toda confianza me pueden escribir por un interno, hacerme la consulta y yo voy a estar encantada de poder atenderlos. A veces suelo dar audios por el tema de un tiempo, pero si está a mi alcance y a mi conocimiento, tengan por lo seguro que los voy a poder atender. ¿Ok? Y bueno, por mi parte eso sería todo. Solamente agradecerles por la participación, por formar parte de esta sala el día de hoy. Y bueno, todavía tenemos una ventanita de 10 minutos por si alguien tiene alguna duda o pregunta. Es el momento exacto para hacerlo ahora. ¿Está la coordinadora académica? No se le escucha. Bien, aquellos que desean realizar sus preguntas, por favor, pueden alzar la mano. Todavía tienen un espacio, como refirió la doctora, de 10 minutos. Aprovechen, doctores. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan, tal vez? Es el momento. Miren, la idea justamente de la ley 25323 básicamente es que nosotros podamos organizarnos mejor, que le demos al archivo la importancia que éste merece, que le demos en este caso que cumplamos con lo que la norma señala. Tenemos toda una serie de documentos, o que es sí, tenemos toda una serie de directivas emitidas por el Archivo General de la Nación que son bastante amigables en realidad. Está ya todo detallado. ¿Podemos crear lineamientos internos? Claro que sí. Como les digo, yo siempre uso de ejemplo el gobierno regional de Moquegua, el gobierno regional del Callao, porque he visto que tienen bastante avance, al menos en el tema archivístico. Ya ustedes pueden ingresar por la ley de transparencia y verificar y van a poder observar pues todos los lineamientos que tienen, que los podemos utilizar como una referencia, más no copiarlos, porque las realidades son completamente distintas, ¿verdad?
pero nos puede servir como un soporte. Así que solamente orientarlos a eso, a que cumplamos con lo que la normativa señala y bueno, su servidor está aquí. Cualquier tipo de consulta, por favor, les agradecería que le hagan llegar por el chat. Gracias a ustedes. A ver, Olga nos dice lo siguiente. La ley 6881 dice que para digitalizar se ahorra espacio, pero si no se puede eliminar hasta que cumpla su vigencia, en ese caso habría doble gasto al conservar documentos físicos y digitalizados. Es que, Olga, lo que sucede es que el decreto legislativo que tú mencionas, lo que busca es que, ya les he mencionado, ser un soporte, porque la documentación física se puede perder en cualquier momento. No habla del tema de la eliminación porque nosotros tenemos directivas para la eliminación de documentos que se basan en que tienes que tener un comité evaluador y este comité tiene que, en este caso, con el área usuaria, señalar si efectivamente se puede proceder o no a la eliminación. Solo en esos casos. Pero en ninguna parte la normativa señala que yo digitalizo con la intención de, en este caso, eliminar documentación. No sería un doble gasto, yo lo considero, sino que tenemos que considerar que va a ser un soporte, una ayuda para la gestión misma, ¿no? Ok, Olga. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda? A ti las gracias, Olga. Por favor. Bien, doctora, no habiendo más preguntas en el chat, vamos a finalizar la sesión de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Nos estamos viendo la siguiente semana. Agradecerle por su paciencia y su disponibilidad con nuestra institución ANDA. Muy buenas noches, doctora, y Me que tenga encanta. el día de mañana un bonito inicio de semana. Saludos a la Igual, distancia. igual para todos ustedes que tengan una muy bonita semana. Cuídense mucho. Cualquier cosa, ahí estoy atenta a todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense. Saludos, doctora.